Bienvenidos, felices Pascua. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Domingo de Resurrección. Este es el día, un día como hoy, celebramos el corazón de las Escrituras Sagradas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y vana nuestra prédica. Poder de Dios para todo aquel que cree. A todos mis amados hermanos que están delante del Señor, delante del altar, conmigo juntamente para adorar a Dios, alabar a Dios, en este día especial, voy a pedirle a todos ustedes que inclinemos nuestro rostro para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará a vosotros. Bendícenos grandemente. De usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Y gracias a Dios porque es un día solemne, un día glorioso, un día muy especial, muy espiritual. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Pascua. Gracias a mi Dios y Rey por la vida resucitada, la novedad de vida. Porque un día como hoy, un día como fue ayer, Señor, vamos a escuchar la trompeta final, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gracias, mi Dios y Rey, por reunirnos delante de su santuario, como una sola alma, como una sola persona, para hablar de usted, para adorarlo en espíritu y en verdad, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. La tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Observe bien el libro del Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Espero, mis amados hermanos, que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. No solamente la lectura, sino cada lectura que vamos a tener. Anote los textos bíblicos en un cuaderno. Siga al pie de la letra las indicaciones que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Lucas 24:1 dice así: el primer día de la semana, estamos hablando de un día domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Van con las especias aromáticas porque realmente no pensaba, no creía que Jesús había resucitado de entre los muertos. Es el mejor descubrimiento de la historia universal. La tumba estaba vacía. El problema del creyente es que en su mayoría no está consciente, escúcheme bien, de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. El asunto es que cada uno de nosotros tenemos que descubrir esta gran verdad. Creemos que si tomamos las Escrituras Sagradas, el hecho de la resurrección literalmente, históricamente, que sucedió, marcará todo un hito en nuestra vida personal y nos marcará para toda la vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el libro de Romanos capítulo 10,
Romanos 10, no, Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace, escucha bien, por la palabra de Dios. No es un asunto de filosofía. No es un asunto que tiene que ver con el ser humano. No nace en la mente humana, no nace en el corazón del hombre, nace en la mente de Dios, nace en la mente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque el objeto de nuestra fe es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Uno llega a la fe solo, escuche bien, por oír el Evangelio. El mensaje específico, preciso, que debe ser oído, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Son espíritu y vida, es la espada del espíritu. Primero vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Esto es un domingo. Tienes que grabártela y tienes que descubrir personalmente a través de la experiencia, escuche bien, la resurrección de Jesucristo. No que ya lo sepa literalmente, que ya lo tenga en cuenta, no, sino el Espíritu de Dios quiere que tu espíritu aprenda. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. No fue un día viernes, ni un día martes, ni jueves, sino fue el primer día, que es el día domingo. Era un día después del día de reposo judío del sábado, un día después. El evangelista Lucas declara con precisión el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo y dice, el primer día de la semana, muy de mañana. El Señor Jesús resucitó antes del amanecer, antes de salir el sol. Esto es el domingo de mañana. Y fue de gran significado para los primeros creyentes cristianos. Ese día fue tan impresionante, portentoso, sublime, solemne, que dejaron el día común para adorar. Escuche bien, es decir, el día de reposo o sábado. Comenzaron a adorar al Señor Dios Todopoderoso el domingo, que es el día de la resurrección de su Señor y Salvador personal, el Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 20, capítulo 20, versículo 7, ¿qué dice la Escritura Sagrada? Mire, Hechos 27. El primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, como lo vamos a hacer ahora, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿no? Reunidos, ¿cuándo? El primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Mira, 1 y 2. Son indicaciones precisas que el Espíritu Santo da a sus discípulos y también a todos nosotros. Si tú, mi amado hermano, hermana, no aprendes, escuche bien, a ser útil a la iglesia, a ser útil al cuerpo de Cristo, a ser útil escuchando la palabra dinámica, milenaria de Dios, que Dios te habla a ti, la palabra de Dios. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja las ofrendas. Entonces es muy importante también tener presente la preservación de la iglesia de Jesucristo. Escuche bien, protegiendo la obra, no con amargura, resentimiento, sino siendo útil, separando cada primer día de la semana de acuerdo a cómo Dios te bendijo económicamente a tu familia. 2. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Hemos hablado, el primer día de la semana también Dios quiere que tú lleves la bendición como Dios te bendijo a ti económicamente. Ahora,
Nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo de mañana. Entonces esto nos enseña que estuvo en el sepulcro durante 3 días, tal como lo profetizó. ¿Ah? ¿Qué pasó el día sábado? Viernes, ¿no? Viernes, sábado, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Jesús? Mateo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40. Ya lo tienen, Mateo 12, 40. Dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es para que tú sepas que Jesús murió literalmente, históricamente, físicamente. Su muerte fue real. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, ¿no? El día de reposo, él estaba en la tumba. Estaba ahí, en la tumba. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenía que resucitar al tercer día, no el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, sino el tercer día. Mateo 17, 23. Mateo 17, 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando vemos nosotros, escuche bien, en el libro de Mateo capítulo 20, Mateo 20, versículo número 19, Mateo 20, 19. Mira lo que dice las escrituras ahora, Mateo 20, 19. Dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso se te tiene que grabar a ti bien. Marcos capítulo 9, versículo 31. Segundo evangelio. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Tú dirás, ¿por qué este recuento? ¿Por qué tengo que meditar, pensar lo que Jesús está profetizando? Porque si tú no entiendes que la muerte de Jesús fue físicamente, literalmente, históricamente, es algo real, entonces jamás vamos a entender lo que es la vida resucitada. En Marcos 10, 34, por eso el Señor nos habla, nos muestra lo que le pasó a su cuerpo. Marcos 10, 34, ¿qué dice? Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Lucas, tercer evangelio, Lucas capítulo número 9, 22, Lucas 9, 22. ¿Qué dice? 9:22. Mire, estamos tocando las solas escrituras. No estoy hablando mi opinión, mi criterio, mi posición. No, estoy hablando lo que Dios dice en la poderosa palabra. ¿Qué dice? Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 18:33. Lucas 18:33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Finalmente, Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 7. Lucas 24, 7, ¿qué dice? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 46, Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
¿Por qué crees tú que la palabra de Dios del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? También hay en el Evangelio de Juan, en Hechos, se insiste de que todo lo que le pasa a su cuerpo físico y cómo después de escarnecerlo, de escupirlo, de golpearlo, de quebrantarlo, de partirlo, él tiene que morir y resucitar al tercer día. Muchas veces hay que reconocer, pongamos la mano en el corazón, no hemos leído estos pasajes, lo hemos pasado por alto. Sencillamente tomamos lo que pensamos y entonces estamos incompletos. Para estar completo debemos de tomar el Evangelio completo, la palabra completa, la buena noticia completa, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un gran triunfo, una gran victoria, una victoria absoluta y completa sobre la muerte, Ahora la muerte ya no reina y su reinado ha sido dividido, segmentado, quebrado en toda su dimensión, profundidad y forma. Vamos a ver 1 Corintios capítulo número 15, 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15, 55, 57? Observe bien, ¿no? Porque los mundanos, los incrédulos, los paganos, hablan de la muerte como ya el final de todo, ¿no? Está bien. Para ellos es el final de todo porque no tiene esperanza. Ellos viven para comer y comen para vivir, pero nosotros no. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, son espíritu y en verdad. Observe bien 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57, lo que el apóstol Pablo en pregunta dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice así: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo capítulo 1, versículo 10. Mire, esto es algo impresionante. Porque cuando tú lees la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tú vas a descubrir, y la palabra de Dios, cuando tú lo leas, va a ser implantada por Dios en ti. Implantada. Va a ser sembrada. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, dice, 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, abolió la muerte, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nunca jamás íbamos a descubrir lo que es la vida resucitada, la inmortalidad. Escucha bien, la vida gloriosa, la vida poderosa, la vida de Dios, la vida de Dios, si no hubiéramos tenido contacto con la buena noticia que es el Evangelio, la palabra poderosa de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia.
Y en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 9, luego 14 y 15. Algunos están esperando, ¿no? ¿Para qué tocar tantos pasajes bíblicos? ¿No? A lo mejor pensará que ese pastor, como no tiene qué decir, solamente sabe leer, ¿no? No tiene palabra propia, no tiene convicción, qué sé yo. Pero la cuestión es, el siervo se debe a la palabra de Dios. Uno tiene que ser íntegro, legal y transparente, con Dios y con su propio, y debe de ser el portador de la palabra de Dios, el portador de la honra de Dios, el portador de la gloria de Dios, el portador de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el portador de la Pascua, Mire Hebreos capítulo 2, versículo 9, Hebreos 2, 9, cómo la palabra de Dios nos habla. Hebreos 2, 9. Pero vemos, Hebreos 2, 9, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Cuando una persona, un mundano, dice, todos morimos. Está bien, todos morimos. La vida es corta, la muerte es segura. Les está establecido a los hombres morir una sola vez. Se acabó. Pero la pregunta es, si realmente tú mueres la muerte real. Mire, el mundano va a morir una muerte espantosa, tétrica, terrorífica. Una muerte real porque nadie muere por él. Pero por nosotros los creyentes, Jesucristo, dice acá, ¿no? Gustase la muerte por todos. Él realmente murió por ti, murió por nosotros. La muerte fue taladrada, fue clavada en la cruz del Calvario. Versículo 14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre como seres humanos, Él también participó de lo mismo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es hombre verdadero y Dios verdadero. Como hombre verdadero, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo nunca pensó que un auténtico ser humano, un hombre verdadero, iba a descender a donde estaba él, el diablo, y tenía el poder de la muerte. Pero nunca pensó que le iba a arrancar la muerte, le iba a quitar de su brazo. Por eso dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, el ser humano lo que más teme es la muerte. La muerte no se puede comprar. Tú mueres, yo muero, nosotros morimos. La vida es corta. La muerte es segura. La causa es el pecado. Pero el creyente tiene el antídoto. Tiene la vacuna. Pero una vacuna, no 2, 3, 4, no, sino una absoluta, real. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es desde ahora y para siempre, eternamente y para siempre, se acabó. 3. Para el creyente colocado en el Señor Jesucristo, es una gran bendición. Es una gran bendición los que estamos colocados en el Señor Jesucristo. Por la revelación que nos muestra en las Sagradas Escrituras de que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Él resucitó, es una revelación, el primer día de la semana. El domingo por la mañana. Entonces, en el día de reposo, el día de ayer, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. El sábado estuvo en el sepulcro. Estaba incapacitado de cumplir las leyes que regían el tiempo de la Pascua y el día de reposo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Es por eso por lo que la ley y sus reglamentos no tienen autoridad sobre el Señor Jesucristo. Por tanto, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su único Señor y Salvador personal y se identifica con el Señor Jesucristo, especialmente con su muerte, escuche bien, esto es
que por la muerte del Señor Jesucristo los creyentes mueren completamente a la ley. Escúcheme bien, esto es que por la muerte del Señor Jesucristo los creyentes mueren completamente a la ley. Ahora, vamos a explicarlo de esta manera. Vamos al apóstol Pablo, libro de Romanos, Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6. Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6? Dice así: así también vosotros, hermanos míos, así también vosotros, hermanos míos, Romanos 7, 4 y 6, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra prédica. Poder de Dios para todo aquel que cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Mateo capítulo 5, 17 al 18, ¿no? Aquello que piensa en la ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mira lo que dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. El cumplimiento de la ley es Jesucristo. Quien vivió la ley de principio a fin fue Jesucristo. Es la única persona que vivió completamente la ley sin quebrantar uno solo, es Jesucristo. De ahí que Lucas 24:1, Evangelio de Lucas capítulo 24:1, ¿qué dice? El primer día, Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, como hoy domingo, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes fueron a la tumba, al sepulcro, al cementerio? Trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellas van al cementerio porque su intención es encontrar el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, limpiarlo, etc. ¿Por qué? Porque yo no creo que ellas creían que Jesucristo había resucitado. No, por eso están llevando especias aromáticas. Es muy importante ver que en las Escrituras será a los primeros testigos de la resurrección, al primer testigo de nuestro Señor Jesucristo, porque constituye una poderosa y vigorosa evidencia del hecho de la resurrección. Hay testigos oculares. El apóstol Juan fue o es muy específico, y puntual en transmitirnos su experiencia real sobre el hecho histórico y literal de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire en su epístola, primera epístola, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿qué dice? Ya lo tiene, primera epístola de Juan. No evangelio, sino primera epístola de Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aparte del apóstol Juan, se encontraban también los demás apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Mire, además había más testigos oculares que estuvieron presentes en la muerte y el sepelio, cuando fueron al cementerio del Señor Jesucristo. Todos ellos sabían que el Señor Jesús estaba muerto y conocían el lugar donde lo habían sepultado, pues ellos acompañaron en la comitiva procesión que lo llevó al sepulcro. Es como usted lleva a un ser amado muerto, ¿no? Con todos los amigos y se van al cementerio. ¿Quién está en el cajón? El muerto, ¿verdad? Entonces, pues, está muerto. Muy bien, así pasó con Jesús. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 15, 40 al 40, Marcos 15. Lo que Dios quiere enfatizar es de una vez por todas que hay testigos oculares, presenciales, que tocaron a Jesús, vieron a Jesús, pero mira, tú tienes que verificar con tus ojos, descubrir con tus ojos a través de la lectura de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando tú descubres, Dios va a implantar la palabra en ti. Marcos 15, 40. Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba, menciona nombre, María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, muchas otras. Mateo 27, 55, 56, cómo la Escritura va registrando los testigos oculares que vieron su muerte física, que vieron su sepultura cuando lo llevan al cementerio y también su resurrección. Mateo 27, 55, 56. Estaban ahí, Mateo 27, 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 57 al 61. 57 al 61, Mateo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Este era miembro del Gran Sanedrín, un hombre muy importante, adinerado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mire, José de Arimatea va a verificar, comprobar y va a asesorar. Primero pide a Pilato una autorización para bajar a Jesús de la cruz y llevarlo a la tumba. Escuche bien. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mire, literalmente, léelo así. 59. Y tomando José el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Evangelio de Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, Lucas 23, 55 al 56, Lucas 23. Mire, Evangelio de Lucas 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Mira, ve el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Por qué descansaron el día sábado? Porque sabía que Jesús estaba bien y bien muerto. Sabía dónde estaba el cementerio, sabía cómo lo había colocado el cuerpo de Jesús. Había una tremenda piedra grande. El problema, ¿vale? ¿A quién va a remover la piedra? Pero
Dentro está el cuerpo de Jesús y el día de reposo ellos, de acuerdo a la ley, descansaron. En la mente de ellos no cabía duda alguna de que el Señor Jesús estaba muerto y sepultado. Creo que eso está bien claro. En la mente de todos está Jesús muerto y sepultado. Versículo 24, 2, 3. Lucas 24, 2, 3. Este es un hecho impresionante. Y hallaron, Lucas 24, 2, 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Yo creo que la piedra removida no es para que Jesús salga, no, Él es Dios. Los ángeles saben lo que tienen que hacer. La piedra removida es por los testigos. Es para ti, para mí. Para que sepamos que en esa tumba, en ese sepulcro ya no hay nadie. No hay nadie. Por eso estaba removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Encontraron la piedra removida. Mateo 25, 27. Evangelio de Mateo 27, 65, 66. ¿Qué dice Mateo 27, 65, 66? Mateo 27, 6, 5. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Claro, porque estaba fastidiando pues, el gran Sanedrín, que aquel dijo que se iba a resucitar entre los muertos, no se iba a robar el cuerpo, y va donde Pilato, y Pilato le dice al gran Sanedrín, a ellos, a los enemigos número uno de Cristo, de sus discípulos, de la iglesia, hasta ahora. Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, pusieron un tremendo sello romano. Ahí estaban los soldados. Quien se acercaba lo mataba. El sello de la Roma imperial. Estaba completamente taladrado con tremendos cinceles, con cadena, con fierro. Nadie podía salir de esa tumba durante 3 días, porque eso fue el edicto de Poncio Pilato, porque el gran Sanedrín le pidió. El cuerpo del Señor Jesús no se encontraba en el sepulcro. Mire, Marcos capítulo 16, versículo 6. Marcos capítulo 16, versículo 6. Mas él dijo, no os asustéis. Marcos 16, 6. Mas él dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Vieron las vestiduras sobre las que habían sido puestos, pero el Señor Jesús no estaba ahí. De ahí que en Romanos capítulo 4, 21, Romanos 4, 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Segunda de Corintios 1:10, 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. La promesa de Dios siempre sí. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. 2:13. Segunda de Timoteo dice así. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es veraz, es verdad. Dios siempre cumple su promesa. En segunda de Pedro 1:4, este texto es impresionante, portentoso, espiritual, solemne, glorioso. Y te lo tienes que aprender. Y lo tienes que implantar en tu vida. Escucha bien, para estar completo en Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a participar de la naturaleza divina. Con eso no te estoy diciendo que tú eres Dios. Yo soy Dios, nosotros somos dioses. No. Vas a participar de la vida resucitada, gloriosa, portentosa, la vida de Dios, la resurrección de Jesucristo. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en él, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Finalmente, en Lucas 24, 4 al 8. Lucas 24, 4 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, esto es algo muy solemne, importante. ¿Qué dice? Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Lucas 24, 4. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, o sea, con pánico, estaba aterrorizada, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras. Estamos viviendo nosotros días críticos, días peligrosos. Son tiempos malos, escuche bien. Porque el mundo entero yace bajo el maligno, está bajo el maligno. Y el príncipe, la potestad del aire, opera en los hijos de la desobediencia. Y Pablo va a decir, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y Él personalmente, escucha, Él personalmente, no va a mandar un arcángel ni ángel, Él, ni ángel, ni arcángel, ni serafín, ni querubines, no, Él va a venir personalmente para llevarte a ti, para llevarnos a nosotros. Cuando dice, con voz de mando, Él va a decir, levántate Pedro, Rosa, como te llames. Y oirán la voz del Hijo de Dios. Las ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las llamo por su nombre. Así que levántate tú de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Con voz de mando, también con voz de arcángel, porque vamos a pasar, cuando los muertos resucitan, vamos a pasar por los lugares celestes. Ahí está Satanás. Y el arcángel Miguel está ahí para abrir brechas, para pasar, ¿no? Y con trompeta de Dios, una comisión, hay millones de ángeles, millones de personas que ya resucitaron. Nosotros con cuerpo resucitado vamos a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y vamos a casa, ¿no? En el camino nos vamos a saludar arriba. Hola, ¿qué tal? Ahí están tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa, tu esposo, sobrino, personas que ya fallecieron,
Pero en el camino nos vamos a encontrar. Ahora, para Dios, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Para Él todos viven. Pero hay que celebrar a lo grande, de que Jesucristo es Dios de vivos y no de muertos. Y Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios. Va a llegar tiempo en que la iglesia va a ser considerada enemiga de Dios. Va a ser considerada, va a llegar tiempo, pero no de Dios, sino por aquellas personas que se hacen pasar por Dios. Va a hacer leyes para perseguir a los creyentes. Pero no te preocupes, ¿no? Porque habrá una tremenda tribulación. Y Dios viene por su iglesia. Dios viene por su iglesia para que tú no pases la tribulación. Y Dios viene para que estemos con Él. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena, ¿no? Entonces, aquí está el pan entero, lo voy a poner acá, ¿no? Voy a preparar la copa, Este es zumo de uva, ya. Algunos dicen, no, ahí el pastor está tomando vino, pero en cantidades. No, este es zumo de uva, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino, ¿no?, se prepara de la uva. Y entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir así lo siguiente. Escuche bien. Ya tenemos el pan, tenemos la copa, y vamos a decirle así: Padre Celestial, muchísimas gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret por el mensaje que usted nos ha dado acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua bendita. Y gracias a Dios, porque ahora usted nos ministra con el pan y con la copa. Por eso la Escritura dice, ¿no?, claramente, que usted bendice el pan y la copa. Gracias, mi Dios y Rey. Gracias, mi Dios y Rey. Ahora, mire, habiendo dado gracia, partió Jesús el pan. Y se lo dio a su discípulo. Lo entregó a su discípulo, ¿no? Entonces, ya tú tienes el pan. Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Muy bien. Vamos a orar otra vez. Di así: Señor Jesús, gracias por el pan. Y gracias porque esto representa tu cuerpo molido, mutilado, partido por el pecado a favor nuestro. Usted murió por nosotros. Gracias. Por eso dice, tomad, comed, esto en mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Nosotros ahora comemos el pan. Comamos el pan, comamos el pan. Habiendo dado gracia, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Escuche bien, es un pacto. Y el pacto es entre Dios, el Señor Jesucristo y tú. Él está haciendo un pacto ahora contigo. Y Él ha prometido darte un cuerpo glorificado físico en la resurrección de entre los muertos. Pero Él quiere que tú vivas para Él. Él quiere que tú declares, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él quiere que tú aprendas, escucha bien, asimiles. Este pacto que Él hace contigo no es para hoy, mañana, no, sino eternamente y para siempre. Él dijo, esta copa es mi sangre que fue derramado por todos ustedes en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tomad, todo día, tomemos. Usted, mi amigo, mi amiga que me escuche. No sé cuál es tu enfermedad.
coronavirus, o tienes un familiar, o me está escuchando en la clínica, en el hospital. Estás en un estado crítico, un familiar está contigo. Pero escúchame bien. Ese es un pacto que tú estás haciendo con Dios y que ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero Él es el Señor, tu Dios, tu sanador. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. No interesa la enfermedad que tenga, pero escucha bien. El ejecutar la voluntad es Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Dios sana. Y Dios bendice. La labor del siervo es entregarte a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo voy a orar por tu salud, por tu vida. Inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, usted conoce mi enfermedad. Estoy quebrantado, partido. ¿Por qué no decir tengo miedo? Quizás tenga coronavirus. Estés contagiado. Estés con respiratorio. Con oxígeno o te falta oxígeno. Dile: Señor Jesús, tenga tú la enfermedad que tengas, cáncer, sistema respiratorio, pulmonar, aparato digestivo, riñones, hígado, pulmones, cálculos renales, cualquier enfermedad que tengas. Dile así: Señor Jesucristo, yo creo que usted es el Señor mi sanador. Usted llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre usted, y por sus heridas, por su llaga, soy curado. Santo Espíritu, tu mano sanadora sobre mi cuerpo. Sáname, Dios. Quizás esté enfermo de prostatitis, de próstata, del prolapso, de cáncer, de coronavirus, afecciones pulmonares, enfermo del corazón, de la diabetes, de la presión alta, tiene los riñones destrozados, el hígado. Pero el Señor está andando en su iglesia entre los candeleros. Está poniendo su mano sobre el mal donde tú tienes. Está sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Oh Dios, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oramos por los enfermos, por la sanidad. Oramos por su mal. Toque usted con su mano el lugar donde estás mal. Donde estás mal. Dígale: Señor, sáname. Sáname, dile. De la tiroides, de mi próstata, del corazón, de mis riñones, de la presión alta, de la diabetes, sáname. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga somos nosotros curados. Él envía su palabra para sanarte. Levántate tú que duermes de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Confía en el Señor.
Él es la razón de tu existencia, el motivo de tu adoración, el objeto de tu fe. Él debe ser todo para ti. Y ahora, en Cristo Jesús estamos completos. Di, en Cristo Jesús estoy completo, di. Señor, ten misericordia. Repite, ten misericordia, ten compasión de mí. Tu mano sanadora sobre mi mal, usted conoce que sufro. Hay hermanos que están delicados de salud, que están en clínicas, en hospitales, aún en casa. Algunos, muchos sufren del COVID-19, del coronavirus. Pero Dios está liberando oxígeno de la sangre. Está distribuyendo sangre pura a través de tus huesos. Está sanando de tu neumonía, de tus pulmones, de tu corazón. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Gracias, mi Dios y Rey, por la sanidad. Gracias por todo. Bendito Dios, muchísimas gracias por la sanidad. Lo recibo con todo mi corazón, con alegría, con gratitud, con acción de gracia. Hay hermanos que están mal, de verdad que están mal, que están sufriendo, se recupera Dios. En tus manos entrego, Dios, al matrimonio Eder con Zaira. Tus manos sobre ellos, Dios. Algunas, Dios tiene, Señor, la artrosis en su rodilla, en su cadera, en su columna. Tu mano sanadora. Nuestro hermano Luis Escobar en el hospital para ser operado de su próstata, de sus riñones, de los cálculos renales. Usted es poderoso, Dios, para tratar, para sanar. Usted es poderoso. Muchas personas, Señor, delicada de salud, como mi hermana Nila Cadillo. También queremos suplicarle por la familia Mejía en Cajamarca, delicado de salud. Señor, a través de la oración no hay barrera. A través de la oración nos encontramos en cualquier país. Ahora quiero rogarte no solo por la sanidad, sino rompe cadena de opresión. Si tú tienes una enfermedad de pecado, no tienes victoria sobre el adulterio, fornicación, pornografía. Estás atado a la codicia, a la avaricia, a la amargura. No tienes victoria sobre la lengua, las fantasías sexuales. Dile ahora, Señor, libérame de todas fantasías sexuales con fulana, mengano, fulano, mengano. Rompe cadena de opresión, me entrego en tus manos. Sáname, libérame de la inmoralidad sexual, de la esclavitud del pecado. Libérame. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. He hecho un pacto con usted. Y usted me libera ahora. Me sana ahora. Toda la gloria sea para usted. Gracias, mi Dios y Rey, por la sanidad y por la liberación. Oramos alegre, contento, con gratitud, con acción de gracia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo, amén. Amén.